El título de este mensaje es ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? La ley es perfecta, es santa, es buena, pero si se usa legítimamente. Dice 1 Timoteo 1, versículo 8, pero sabemos que la ley es buena. Note la siguiente frase, si uno la usa legítimamente. Esa palabra legítimamente significa hacer algo de manera legal, justa y conforme a las reglas o las leyes establecidas. O sea que el uso legítimo de la ley tiene que ver que nosotros la veamos con el propósito que Dios la diseñó. O sea, la ley, escuche, no tiene poder para salvar. En ninguna parte en la Biblia se nos enseña, se nos indica que una persona debe cumplir la ley para salvarse. Eso no es el uso legítimo de la ley. El uso legítimo de la ley es usar la ley o aprender la Biblia para predicarla, enseñarla y producir convicción de pecado. La ley existe para producir esa convicción, especialmente en los incrédulos. Aquella persona que no conoce de Cristo, la ley tiene ese propósito de guiarle a Cristo, pero no tiene el propósito para que una persona viva conforme a ella para salvarse. Mire, en la época de Pablo había muchos maestros que se aferraban a la ley y enseñaban cada detalle de la ley, pero negaban escuchar lo que Pablo afirmaba en Romanos 10:4. Dice Romanos 10:4 así, porque el fin de la ley es ¿quién? Es Cristo, note, para justicia a todo aquel que cree. El fin habla del cumplimiento de la ley. Y Pablo quiere decir que la creencia en Cristo como Salvador pone fin a la búsqueda fútil de justicia por parte del pecador mediante la intención de guardar la ley, de portarse bien. O sea, hay gente aún el día de hoy que dice, tienes que portarte bien. Y le preguntas, ¿qué significa portarse bien? Bueno, portarse bien es hacer lo que Dios quiere. ¿Qué significa hacer lo que Dios quiere? Bueno, quiere decir guardar sus mandamientos. Y la cuestión es que a veces dividen o separan. Guardar mandamientos es cumplir la ley. La ley de Dios está compuesta de mandamientos. La palabra ley significa un mandato, un mandamiento. Por lo tanto, lo que están diciendo es que para que yo sea salvo, tengo que cumplir, guardar los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y dice Pablo, no, el fin de la ley es Cristo. La justicia viene por medio de todo aquel que en Él cree. Y muchos rehúsan creer la verdad de esta tremenda declaración, la cual fue dada por el Espíritu Santo de Dios en la palabra de Dios. Ahora, este pasaje en 1 Timoteo, Pablo le escribe a este joven para que él pueda cumplir fielmente su misión como pastor y ministro. Por lo tanto, era imprescindible que tuviera él mismo una visión correcta del propósito de la ley de Dios. Ahora, mire, el predicador que predica una salvación por gracia siempre es mal acusado que queremos buscar abolir o destruir la ley. Esto no es verdad. De ninguna manera nosotros los predicadores que enseñamos la salvación por fe, por gracia, solo en Jesús, creemos que la ley no tiene propósito o estamos simplemente aboliendo la ley. La ley de Dios es santa y buena. Y de ninguna manera Pablo tampoco estaba aboliendo la ley. La ley es buena cuando se entiende bien y se enseña correctamente. Y Dios no ha cambiado de opinión acerca de la ley. Pero en Jesús, quien guardó toda la ley, al pie de la letra, cumpliendo cada jota y cada tilde, Él proporcionó para nosotros una gracia mayor que todos nuestros pecados. Y los maestros en la época de Pablo no entendían la naturaleza y el uso de la ley. Leamos Romanos 9:30 al 32. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué dice ahí? No la alcanzó. ¿Por qué no? Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, ¿qué dice ahí? No por fe. Note, todo tenía que ser por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. En este tiempo de Pablo había gente que iba tras la ley como un medio de salvación. Y cuando se enfrentaban con Jesús, en vez de recibirlo, dice la Biblia que Cristo se convirtió en tropezadero. Fue un estorbo para ellos y rechazaron. Más los gentiles que ni siquiera tenían ley, ellos llegaron a alcanzar la justicia de Cristo por la fe en Él. Sin embargo, estos maestros estaban aplicando un aspecto de la ley que Cristo ya había cumplido. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y lo que Cristo cumplió fue la ley al punto que ya no se necesita más sacrificios, no hay necesidad de un tabernáculo, no hay necesidad de rituales, ni guardar días, ni lunas, porque Cristo cumplió todo ese aspecto de la ley, que era una ley ceremonial. Y la enseñanza del error con respecto a la ley había traído entonces contención a la iglesia local, a las iglesias del Nuevo Testamento, y Pablo le escribe a Timoteo lo que él tiene que hacer. Ahora mires, la ley no se nos dio para imponer cargas a los creyentes tampoco, sino para producir amor, primeramente de Dios y luego al prójimo. En Mateo 22, del 37 al 40 dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen, ¿qué cosa? Toda la ley y los profetas. Por lo tanto, la ley y los profetas entonces se pueden resumir en una sola palabra. ¿Cuál es? Amor. Amor. Esa es la ley del cristiano. En esos días la gente a veces dice, bueno, yo tengo que portarme bien, etcétera, etcétera, como lo acabo ya de mencionar. Y a veces quieren imponer cargas que ni siquiera ellos pueden llevar. Nadie puede llevar la carga de guardar los mandamientos. Entonces surge la pregunta: ¿para qué sirve la ley? Si la ley nos salva, entonces ¿cuál es su propósito? Bueno, vamos a ver en este pasaje para qué sirve la ley. En primer lugar, quiero que note el error de los que se aferran a la ley. Por aferrar a la ley me refiero a aquellos que están dependiendo de la ley, que están diciendo, tienes que portarte bien, tienes que cumplir ciertos mandamientos. Acabamos de leer un pasaje, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Jesús no mencionó el sábado, porque para algunas sectas por ahí, el sábado es lo principal, es lo más importante, pero el Señor no mencionó nada de eso. Él dijo que tienes que amar a Dios y amar al prójimo, porque cuando usted ama estas dos cosas, se cumple toda la ley. Y mire, a veces la gente se limita a 10 mandamientos, pero ese pasaje que leímos, que Jesús citó, es de Deuteronomio. Hay muchos mandamientos. Y note que dice Moisés y los profetas. ¿Por qué los profetas? Porque los profetas dieron más mandamientos. Y luego los apóstoles vinieron y nos dieron más mandamientos. Nadie puede cumplir la ley. Es más, yo creo que la mayoría de nosotros no podríamos ni citar los 10 mandamientos principales en Éxodo 20. Le doy un premio al que me diga los 10 mandamientos, así en orden. Imagínense. Hermano, si no sabe cuáles son, entonces ¿cómo los va a cumplir? Ahora mire, el error de los que se aferran a la ley, 1 Timoteo 1, veamos del 5 al 7, estamos ahí. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Recuerde que Pablo advierte a Timoteo sobre aquellos que están enseñando diferente doctrina. El versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, ¿qué dice la última frase ahí? Que no enseñen diferente doctrina. Por lo tanto, se refiere Pablo en el versículo 7, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo se le dirige a personas que están enseñando algo diferente. Y lo que ellos están enseñando no se basa en lo que dice las Escrituras, porque dice, ellos quieren ser doctores de la ley. La palabra doctor viene del latín docere, que se aplica a quien tiene la máxima capacidad para enseñar. Es un maestro con mucho conocimiento. Usted y yo usamos la palabra doctor, voy al doctor, la palabra correcta es voy al médico. Él es un experto en esa área, por eso también le dieron un doctorado. Pero existen doctores en muchos ámbitos, una persona que tiene mucho conocimiento. En el caso de la Biblia era un maestro de la ley, uno que enseñaba al pueblo de Dios, era un escriba. El ejemplo que le quiero dar es Esdras 7, del 11 al 12, dice la Biblia, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, no te dice ahí, escriba versado en los mandamientos de Jehová, en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, Esdras, sacerdote y escriba, ¿qué dice ahí? Erudito en la ley de Dios del cielo. Esa palabra versado significa que tiene buenos conocimientos
y experiencias en una materia. Y está diciendo que él era un hombre que conocía la ley de Dios bien. Era un erudito que tenía conocimiento amplio y profundo que había adquirido con el estudio. El problema es que los doctores de la ley, los supuestamente doctores de la ley de esta época, de Timoteo y los de Jesús, ellos no estaban ni versados ni tenían erudición de los mandamientos de Dios. Por eso Jesús constantemente le reprochaba a los fariseos: no habéis leído. Una y otra vez les decía: no habéis leído y no leíste acá y no conoces, ¿a poco no habías leído? A veces nosotros tenemos la idea que estos fariseos y los escribas en los tiempos de Jesús conocían la Biblia, pero no, ellos no conocían las Escrituras, no conocían el aspecto espiritual de la Biblia. Jesús le dijo lo siguiente a Nicodemo en Juan 3:10. Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿Y qué dice ahí? Y no sabes esto. Este era el problema de los religiosos en los tiempos de Jesús. Tenían una ley de hombre, los mandamientos de hombre, tenían una ley oral, tenían lo que hoy conocemos, lo que es el Talmud, y tenían un volumen de reglas que ellos habían inventado, de lavarse las manos, y de puedo dar ofrenda o no, y raca, y Jesucristo los reprochaba, decían: ustedes invalidan la ley de Dios por vuestra tradición. Y una y otra vez Jesús les reprochaba: no habéis leído, no conocen la Biblia. Y estos hombres pretendían querer ser maestros de la ley. ¿Y qué enseña a los maestros de la ley en los tiempos de Cristo? Que tienes que portarte bien y guardar la ley para salvarte. Note letra A, tenían un propósito equivocado. Y esto es lo mismo para cada falso maestro el día de hoy. Su propósito nunca es bíblico y nunca es correcto. En Timoteo 1:5, 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento, note, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Este mandamiento se refiere a lo que Pablo le ordenó, que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, pero se le da el propósito correcto. El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. O sea que el verdadero amor solo puede salir de un corazón puro. El amor auténtico sale de un corazón santo. El mandamiento no fue dado para producir una santidad. Escuche, no es para producir una santidad y pureza externa, sino una santidad y pureza en el corazón. Esta está libre de toda culpabilidad y es con una buena conciencia. No puede haber amor puro y genuino hacia Dios si se violan constantemente los dictados de la conciencia del creyente. Porque Dios nos dio sus mandamientos y Él sabe lo que está en nuestro corazón. No se trata nada más externamente, guardo los mandamientos o delante de los hombres. Por eso dice de fe no fingida. Es una confianza total e inquebrantable en Dios, o sea, en su palabra. Fingir significa hacer creer con palabras, gestos o con acciones a una cosa que no es verdad. Entonces, si una persona enseña lo que enseña sin la Biblia y quiere mostrarle con sus hechos, esa es la forma de hacer las cosas sin la palabra de Dios, entonces eso nunca es lo correcto. Y hay sectas que a eso se dedican, hacen muchas cosas externas, hacen caridades y dicen: esa es la manera en que vamos a dar a conocer a Cristo, pero nunca en la Biblia se nos enseñó eso. El poder para salvación es el Evangelio, no la caridad, no el bien. El bien se debe hacer a la familia de la fe. Y no malentienda, ayudamos, si podemos ayudarnos, podemos ayudar a nuestra comunidad y vamos a hacerlo y lo hemos hecho. Pero le estoy diciendo que eso no es el propósito que Dios dio a la iglesia como para alcanzar a la gente. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque si no tenemos el Evangelio y no tenemos el poder de Dios, ¿qué nos queda? Más que fingir. Más que fingir una santidad, fingir una vida cristiana que no es. Tenga cuidado entonces, mi querido hermano, amigo, cuando usted escuche algo en internet. Yo nunca le voy a privar a usted que no escuche algo a alguien. Usted, yo creo que es suficiente maduro para poder discernir. Pero si usted quiere saber algo, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque el fingimiento viene de gente que le gusta hablar con palabras muy bonitas, pero nunca le habla con la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con estos hombres? Letra B escribe ahí: se habían desviado. Nuestra confianza fuerte debe estar en la palabra de Dios. Pero estos se habían desviado. 1 Timoteo 1:6 dice: de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. La palabra desviado, desviar, es errar el blanco, irse por otro camino. Esto habla a aquellos que no pusieron su confianza en la obra completa de Cristo. Estos, por lo tanto, no tienen un corazón limpio, ni una buena conciencia, ni poseen una fe fingida. ¿Sí escuchó eso? Significa que si no tienen
un evangelio donde ellos profesan creer en Cristo para salvación, no importa lo que enseñen, su corazón no es limpio y su fe es fingida. ¿Sí me está escuchando? Pero es que enseñan bien, sí, pero su fe no es genuina, fingen y su corazón no es limpio. ¿Sí me escuchó? Pero es que me gusta cómo habla bien bonito. Habla bien bonito, pastor. Yo le suplico a usted, nunca diga que yo hablo bonito. Pero mire, dice, yo sé que enseña diferente doctrina, yo sé que la Biblia enseña algo diferente, pero me gusta lo que he aprendido. Mi querido hermano, hermana, tenga en mente esto, se desviaron. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de ellos, como no es un corazón limpio y su fe es fingida, cuando ya tienen su confianza es donde les sueltan entonces lo que verdaderamente creen. Usted podrá venir a preguntarme qué es lo que usted cree de esto, aquello, y yo le voy a decir lo que yo creo. Pero una persona que está fingiendo le pregunta algo y le saca la vuelta. Bueno, es que eso no es importante, mira, lo que importa, y le saca la vuelta. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es con fingimiento. Y el que hace, dice ella, se apartaron. Mira, Timoteo 1:4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea que en lugar de escuchar la sana doctrina y la verdad pura del Evangelio, se dirigieron a charlas vanas, a las declaraciones vacías del hombre, escucharon discursos sin sentido ni verdad bíblica. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:16 al 18. Mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como que, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, mire, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan, ¿qué cosa? La fe de algunos. Estos dos hombres habían escuchado algo que no debían escuchar, se desviaron de la verdad. Y ahora desviados están trastornando la fe de otros. Y dice que sus palabras son como gangrena. ¿Alguien sabe qué es la gangrena? Empieza quizás con algo pequeño y tiene el potencial de crecer y crecer. ¿Qué hace con una persona que tiene gangrena? Si ya está llegando más arriba del tobillo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que amputar, ¿correcto? Tienen que cortar. A veces empiezan, bueno, podemos pararlo aquí, quizás con este dedo, pero cuando ya va más y más, tienen que cortar. ¿Por qué? Porque va a seguir carcomiendo y carcomiendo y carcomiendo. Y el Señor nos advierte, un poco de levadura leuda toda la masa. Y se refiere a la doctrina de los fariseos y los saduceos. Usted escuche nada más un poquito y le va a perjudicar todo. Y entonces dice la gente, todo con miedo, entonces ¿qué hago? Bueno, estoy hasta aquí, no se preocupe. Pero nunca tome mi palabra tampoco. Diga, bueno, el pastor, él es el segundo Cristo. No. ¿Usted ha creído en Cristo como Salvador? Usted tiene el Espíritu Santo. Usted lea la Biblia. Algunos lo que nos hace falta nada más es comprensión mejor del español. Nada más eso. Pastor, ¿necesito el griego? No. Los que saben griego ya nos dieron esto. Ellos estudiaron esto. Claro, yo creo que los que estudiamos la Biblia podemos ir más allá, pero no lo necesita para decir, bueno, ¿cómo sé la verdad? Usted no lo necesita. Lo que usted necesita es comprender bien lo que Dios ya nos dio aquí, el español, entiéndelo bien. Un pastor dijo, si me quedo aislado en una isla y no hay nadie que me ayude y puedo tener dos cosas, mi Biblia y un diccionario. Y algunos de nosotros pensamos que esto de ser estudioso, de ser pastor es solamente para aquellos. Si usted tiene mucha sabiduría, usted sabe mucho, Dios lo ha dotado a usted, mi querido hermano, Dios le da sabiduría al que le pide. Usted puede aprender la Biblia, puede estudiar la palabra de Dios, puede analizar los textos, puede comparar lo espiritual con lo espiritual y usted puede sacar interpretaciones, pero lo que tiene que hacer es leer la Biblia y leerla más y leerla otra vez de pasta a pasta, 1, 2, 3, 4, cuando ya vaya como la 10ª vez, va a decir, ok, ya estoy entendiendo bien. Pero nos da la flojera, ¿no? Hay un muchacho que me dijo que ha visto un programa de 10 temporadas. Dijo, ya lo he visto como 10 veces. Esos programas que duran de 22 episodios, 30 minutos cada episodio. Me dice, en mi vida ya he visto este programa 10 veces. Y sabe citar los episodios, sabe decir las frases. Dijo, entonces sí tenemos tiempo, ¿verdad?
Cuando vamos al trabajo, en vez de escuchar la radio o cualquier otra música, sería bueno que usted estudiara la Biblia para que no sea usted desviado por vanas palabrerías y que no sea desviado cuando alguien le enseña algo que va contra la Biblia. Y algunos de nosotros, en vez de estar escuchando tanta prédica, 20 prédicas al día, sería bueno que leyeran unos 20 capítulos cada día mejor. Yo le digo a cualquier persona que viene a nuestra iglesia o que nos escucha, es mejor leer la Biblia que escucharme a mí o a cualquier otro predicador, a quien sea. Porque la palabra de Dios nos va a ayudar a no caer en la trampa de estas palabras que son como gangrena, que carcomen poco a poco, poco a poco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con aquellos que ya van? Bueno, tiene que haber una amputación, tiene que cortar por completo cualquier contacto, tiene que cortar por completo y deshacerse de cualquier libro, decir, ya no voy a mirar esto, ya no voy a mirar aquello. Algunos de nosotros tenemos que hacer eso. Pero aquel que tiene un firme fundamento puede leer lo que sea, puede escuchar lo que sea y hasta le va a dar coraje escuchar lo que no es correcto. Estos enseñan sin entendimiento. Escriba ahí, por favor. En 1 Timoteo 1:7 dice la Biblia, queriendo ser doctores de la ley, note, sin entender ni lo que habla ni lo que afirma. ¿Sí están ahí? O sea que estos deseaban el prestigio de los rabinos justos. Porque dice queriendo, dice deseando, queriendo, ¿sí ve ahí? Queriendo ser. Quizás les gustaba cómo los rabinos eran venerados. En Hechos 5:34 dice entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, note, doctor de la ley. ¿Qué es la siguiente palabra? Venerado. Quizás eso es lo que ellos buscaban, el prestigio de ser reconocidos. Wow, ese sí, ese es Escolapio, ese es estudioso. Tantos libros que escribió Gamaliel. ¿Ya compraste el siguiente libro de Gamaliel? Está bueno ese libro, ahora trató con este tema. No, Gamaliel, venerado Gamaliel. Cambie ese libro por cualquier otro que escuche por ahí. La gente venera a otros hombres en vez de decir, voy a ver lo que dice la palabra de Dios. Yo le vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de escritores buenos que aman a Dios. El problema es que nosotros leemos más esos libros que la Biblia. Y algunos ni la Biblia ni nada leen, ese es otro problema. ¿Okay? Pero aquellos, especialmente a los que anhelan ser pastores, anhelan estudiar, y ahí van desviándose, venerando a hombres que enseñan hoy lo que ni entienden. Y dicen, entonces, ¿cómo es que un falso maestro enseña? Igual, se compra el libro, repite lo mismo. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo simplemente tomar un libro y repetir lo que dice el libro, yo tengo que analizar. Yo a veces he visto esto, eso no está bien, pero a veces escucho a otras personas que predican en nuestros púlpitos. ¿De dónde sacó eso? De un libro que él leyó, porque él no entiende ni lo que está diciendo. Entonces, la Biblia nos enseña claramente que estos doctores de la ley no comprendían la ley ni su propósito, hablaban y afirmaban sin entender el propósito de la Biblia, y todo esto era nada más que soberbia religiosa. Número 1, vimos el error de los que se aferran a la ley. Número 2, vamos a ver el uso correcto de la ley. Que se use legítimamente. En primer lugar, queremos saber algo, que la ley es buena. Es buena, es beneficiosa, viene de un Dios bueno, con un buen propósito. Pablo pone muy en claro que no hay nada malo con la ley. Por ejemplo, el espejo es bueno, ¿correcto? Pero refleja lo que verdaderamente somos. Por eso a algunos nos gusta ver el espejo. ¿La báscula es buena o no es buena? Cuando va al médico, ¿a dónde lo pone? Luego, ¿a dónde lo ponen? ¿Por qué será? Porque refleja mucho de la salud de uno. ¿O no? Ok, ya no se preocupe, voy a seguir adelante. Pero la ley es buena y primordialmente su propósito es reflejar la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad. Es santa, dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley y el mandamiento van de la mano. Letra B, escribo ahí, la ley tiene su propósito. Timoteo dijo, si uno la usa legítimamente, dice, sabemos. Sabemos significa que tenemos el conocimiento bíblico del propósito de la ley. La ley no tiene poder para salvar, nadie se salva por guardar los mandamientos, sino que nos muestra la santidad de Dios, expone el pecado, según 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción
de la ley. Entonces, ¿qué hace la ley? Expone el pecado, pero también expone al pecador. En Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el pecado la ley está para exponer el pecado, para dar conocimiento del pecado, pero exponer al pecador. Ningún ser humano va a poder pararse delante de Dios y decir que está sin culpa. La ley le va a cerrar la boca. La ley no salva, la ley no justifica, la ley condena y no da esperanza de salvación. Me decía una señora entonces, y me hizo esta pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? En Gálatas 3:19, Pablo hace esta misma pregunta, lo hace de forma retórica. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea que la ley fue dada para revelar el pecado en su verdadero carácter como transgresión. El pecado existía, sí, antes de la ley, pero el hombre no lo reconocía como transgresión hasta que vino esta ley. Y una transgresión es una violación de una ley no conocida. Entonces, aunque Dios había puesto el primer mandamiento en el corazón del hombre, que él no debería tomar de ese fruto, ya había una ley. Ya existía esa ley. Y en nuestro corazón existe una ley. Y en todo hombre hay esta ley. ¿Dónde está esta ley? ¿A qué se refiere? Todos en este mundo saben que el mentir no es bueno, ¿o no es así? Usted vaya a cualquier país, vaya a cualquier lugar donde haya esta gente en las más altas aldeas o montañas, y ellos se basan en usos y costumbres, ellos te van a enseñar que el robar es malo, te van a decir que el mentir es malo, y todos ellos tienen una ley. ¿De dónde vino esa ley? Vino del corazón de Dios, que Él puso en el hombre. Pero mire, la cosa es esta, que el hombre entonces necesitaba una ley plasmada para que sea como ese conocimiento pleno. O sea, más claro no hay. Que somos pecadores, que hemos fallado a Dios, que la ley no nos puede salvar. Me asombra cuando una persona dice que va a salvarse, va a perdurar o va a perseverar. Me asombra. Porque está ignorando los pasajes en las Escrituras. En verdad, no. Y cuando empezamos a platicar, bueno, tú puedes guardar la ley y nos las quieren voltear. Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes matar y de todos modos esto. O sea, tienen que ignorar, tienen que evadir el tema. Son dos temas muy distintos. Pero la ley misma, dice la Biblia, nos guía a Cristo. Gálatas 3:24 al 26 dice la Biblia de esta manera. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Nuestro ayo es como una guía o maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. ¿O no dice así? Están poniendo atención, qué bueno. Justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que la ley está ahorita simplemente señalando y apuntando a Jesús. Yo quiero ser salvo, Señor ley. No, tú eres condenado. Pero yo quiero salvarme al cumplir los mandamientos, Señor ley. No, no puedes. ¿Por qué? Porque tú fallaste en un punto y eres culpable de todos. O sea, si usted quiere salvarse por la ley, adelante. Pero si usted pecó una vez, ya se eliminó. Y dicen algunos, pero yo me arrepiento. Es que así no funciona. Yo no sé dónde agarramos la idea que así es como Dios nos perdona. Yo voy y le pido perdón a Dios. No, el perdón de Dios viene solo por Jesús. Una persona puede arrastrarse, dar su dinero, su vida, tratar de romperse y dar todo lo que tiene para alcanzar la salvación. Y Dios dice, yo no la acepto. No acepto tus obras, no acepto tu dinero, no acepto tus caridades. Yo no acepto nada de eso. Entonces, ¿qué aceptas? Acepto a Jesús. Él es, dice la Biblia, somos aceptos nosotros en el amado. Y dice la Biblia que Dios solamente cuenta la fe como justicia. No cuenta nuestras obras como algo que Él valora o valida como un perdón. No, no lo acepta. Aunque usted le diera a Dios 1,000,000 de vidas, Dios no lo aceptaría. Dios dice, el único medio es Jesús. Y la ley dice, solo Jesús te puede salvar. Jesús cumplió la ley.
Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús es el reflejo del tabernáculo. Jesús es el reflejo del Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es la salvación. Él es la luz del mundo. Es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta de las ovejas. Y el que por mí entrare, Jesús decía, será salvo. Jesús es el único medio de salvación. Y la ley dice, ahí está Jesús. Y cuando usted va a Jesús, ya no necesito alayo. Gracias, Señor Ley, por enseñarme la verdad. Ahora soy hijo de Dios por la fe. Qué tremendas verdades nos enseña la Biblia. La ley misma nos guía a Cristo. En primer lugar vimos el error de los que se aferran a la ley. En segundo lugar vimos el uso correcto de la ley. Pero quiero mostrar, número 3, la ley no es para el justo. Cuando hablamos del justo, nos referimos a aquel que ha sido justificado. Usted y yo no debemos mirar la ley como una carga que debemos llevar. Bueno, tengo que hacer esto. Recuerde, todo empieza en el corazón. Tenemos que aprender a amar a Dios. En primer lugar, escribe ahí, el justo camina en libertad. 1 Timoteo 1:9, dice la Biblia, conociendo esto, que la ley no fue dada ¿para quién? Para el justo, sino para el transgresor y desobediente, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, y sigue la lista. Note que dice, conociendo esto, hablando una vez más del conocimiento bíblico. La ley no fue dada para el justo. El hombre salvo, que tiene el Espíritu de Dios, no debe vivir bajo el yugo de la ley como un esclavo. En Romanos 8:15 dice la Biblia, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que nosotros operamos por otra ley. ¿Sabe cuál es esa ley? ¿Cuál es esa ley? Somos salvos por la ley de la fe, pero hay una ley por la que vivimos. Mire, en 1 Corintios 9:21, a los que están sin ley, como si yo no estuviese sin ley. Note lo que dice Pablo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esta es la ley de los salvos. ¿Cuál será esta ley? ¿Qué dijimos al principio? El amor. Esta es la ley de Cristo. Porque si amamos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar sus mandamientos. Miren, es que muchos van a decir, bueno, yo guardo la ley. Yo sé que no la guardo porque tengo que. Dios ya me salvó. Pero la Biblia nos da claro esto. Hay dos aspectos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay gente que dice, bueno, yo amo a Dios y voy a hacer esto, aunque no me parece, pero porque lo amo, lo voy a hacer. Eso no es amar a Dios. Porque aún el salmista escribió, tu mandamiento he amado. Entonces no solamente hago porque amo a mi Dios, pero el mismo mandamiento lo entiendo y amo ese mandamiento. Y me agrada hacer lo que Dios me pide. Muchas de nuestras esposas quizás hacen cosas que no les gusta por agradarnos. Se sientan con nosotros a ver el fútbol, a ver los Pumas perder, porque, bueno, porque nos aman, ¿sí me explico? Pero ellas no aman el fútbol. Y yo sé que mi esposa no ama el fútbol americano y ahí está conmigo mirando. Pero ella está conmigo porque ella me ama a mí. Pero eso es pecado, hermana. Yo sé que eso es trivial, no se preocupe. Nosotros también sabemos que es complacer a nuestros cónyuges o a nuestros hijos. Ni un padre aquí le gusta ir a estar caminando en Disneylandia un día entero, gastando tanto dinero en el sol, y sus hijos le compran a usted un churro y lo más le da una mordida y lo tira por ahí. Imagínense, yo 7. Ore por mi hermano. Pero lo hacemos porque los amamos. Pero en el caso de Dios así no es. No solamente tengo que yo hacer las cosas porque amo a Dios, me debe agradar hacerlo. Ya entramos a un plano mucho más alto. Y el problema es que muchos cristianos entonces no han entendido. Por eso lo que hace falta es el conocimiento. Sabemos esto. Usted tiene que entender esto. Que el mandamiento le debe agradar a usted. Pero si no le agrada a usted, hágalo porque ama a Dios. Y si usted no ama a Dios, hágalo porque le tiene temor a Dios. Hay niveles. El primer nivel es, bueno, si no hago, Dios me castiga. El siguiente nivel, bueno, Dios te amo, no amo lo que me pides, pero te amo a ti. Y el tercero es, Dios te amo a ti y me agrada hacer tu voluntad. Y ahí, qué gozo, alegría. La ley de la libertad, según Santiago 1:25,
Lo voy a leer, está ahí abajo, pues, abajo de Romanos 13, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Pero mira Romanos 13, 8 al 10, dice así la Biblia, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué hace ahí? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí vio este pasaje? O sea, yo puedo ver la ley y decir, bueno, la Biblia dice ahí claramente que yo no debo adulterar. Yo lo estoy mencionando porque así dice la Biblia. Adulterio es tener relaciones sexuales con otra mujer si yo estoy casado. Y yo voy a ver, y yo tengo que ver a ese mandamiento y decir, yo no le voy a faltar a aquel hombre engañándolo con su esposa porque lo amo a él. Yo sé que es algo, yo estoy usando el pasaje aquí, yo no de ninguna manera. La otra cosa que dice ahí es matar, hurtar, robar. Si usted ama a una persona, le va a robar. Los rateros hasta sus amigos lo respetan. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, entonces así es como se resume la ley. Aprenda a amar a los demás. Si yo amo a una persona, yo puedo cumplir lo que Dios me pide. Y es el amor el que me limita a hacerle daño, defraudarlo. Es el amor que me limita de criticarlo, de murmurar contra esa persona, de hacerle un daño, de robarle, de estafarle, de hacerle daño a su familia, porque yo le amo. Entonces no necesito una ley. No tengo que ver, ¿y cuál es ese mandamiento aquí? Sí, mira, no puedo hacer eso. El mismo amor que yo tengo hacia esa persona me impide que yo le haga cualquier daño. ¿Sí me estoy explicando? El hombre bueno entonces no teme las leyes de la tierra tampoco. Es el malvado el que infringe la ley y el que vive con miedo y temor. La persona que obedece a la ley no teme al oficial que se acerca. Ahí viene el Señor con su placa y todo y empieza uno a temblar. No pasa nada, hermano. El que nada debe, nada teme. El infractor de la ley es el que tiene miedo y ansiedad. Fíjate, amor, ¿quién fue? Con miedo y temor. Así que, en ese sentido, la ley fue instituida para el hombre que intencionalmente hace el mal y rompe la ley. Ahora se nos da licencia de pecar, porque esa es la cuestión que dicen. Bueno, ignoro este argumento y quieren ahora argumentar la licencia. Por licencia significa que permiso de hacer lo que queramos. Si Dios nos otorgara licencia, ¿sabe qué haría usted? De todos modos pecaría. Si no hay licencia, de todos modos pecaría. O sea, ese asunto de licencia o no licencia no es un argumento válido a la luz de la Biblia, porque el problema no está externamente, está internamente. En Romanos 6, 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este pasaje habla de la gracia que Dios nos ha dado, la gracia sobreabunda. La gracia de Dios es más que cualquier pecado. El Señor puede salvar al que viene a Él por fe, sin importar cuál sea su pecado. Pero Pablo dice, ya que sabes esta verdad, voy entonces a vivir en pecado para que Dios siga abundando esa gracia. Dice Pablo, de ninguna manera. Dios no lo quiera. No se nos dio la gracia de esa manera. Porque ¿qué es lo que pasa? En Romanos 6:14 se nos dice que si permitimos eso, el pecado se va a enseñorear de nosotros. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso es una realidad muy ignorada en muchos cristianos. Eso es lo que puede pasar con muchos cristianos. Si usted viene a Cristo por fe y usted decide vivir una vida pecaminosa, el pecado se va a enseñorear de usted y va a tomar control. Pregúntele a cualquier alcohólico, ellos no tienen control. Dele una copa y pierden el control. Se enseñorea de ellos el pecado. Empieza unos con la lascivia, otros con su maldad en su corazón y el trato hacia los demás, el odio. El pecado se enseñorea. Y el Señor nos ha enseñado a nosotros a más bien ser siervos de justicia y no usar nuestros miembros como instrumentos de injusticia. Pero eso está en usted. Si usted se somete al Señor, anda en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. La gracia se nos dio para romper el dominio del pecado, no para justificarlo. ¿Sí me escuchó?
No es para justificar nuestro pecado, es para romper el pecado. Debemos andar en el Espíritu, ser santos como Él es santos, ser santificados por la palabra de Dios, y Dios azota al que recibe por hijo. Y el predicador tiene que reprender duramente. No debemos abusar de la gracia de Dios. Y créanme que de Dios nadie se burla. No podemos entrar haciendo un pecado y decir después a poco a rato me arreglo. No, es que de Dios nadie se burla. Y no debemos buscar abusar de esta gracia. Como un hijo que tenga un padre rico, él puede abusar de su papá o no. Puede abusar de la bondad de su padre. Y hay gente en este mundo que, por ejemplo, los embajadores aquí tienen inmunidad diplomática. ¿Sabía usted que ha habido muchachos, hijos de embajadores que matan y no les hacen nada? No les pueden hacer nada, tienen inmunidad diplomática diciendo esta persona aquí hace lo que él quiere, básicamente. Y el carro de ellos es parte de su nación, o sea, cuando él entra a su carro ya no está en Estados Unidos, está en cualquier país de la embajada que él representa. Es impresionante esta inmunidad diplomática que les han otorgado y muchos pueden abusar de ello. Podemos hablar de los empleados del gobierno. Mi papá él mismo decía que él trabajaba para el correo, era empleado del gobierno. Y él se estacionaba enfrente de las bombas de agua, se estacionaba en donde era rojo, hacia el double park, o sea que se estacionaba en medio de la calle. Y dice que la policía venía y le iba a escribir cheque, un ticket, pero es del gobierno, mejor lo dejaba. Y él después arrepentido, yo abusé mucho de eso. Dije, gracias pastor por un buen ejemplo que voy a usar en una predicación un día. Pero nosotros no debemos vernos así. Yo puedo abusar de la gracia de Dios. A ver, adelante mi querido amigo, a ver cómo te va. Adelante. Pero nunca diga que nosotros, especialmente, usted viene a una iglesia bautista, que vamos bautista fundamental, aquí se le va a predicar, yo creo, más duro y más recto y una vida santa que en cualquier otro lugar. Aprenda a vivir en santidad. ¿Puedo vivir en pecado? Sí. ¿Me va a ir bien? No. ¿Me conviene? No. ¿Es beneficioso? No. ¿Vale la pena? No. En ninguna manera. Mira, Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto, ¿para qué? Para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Recuerde, tenemos la ley de la libertad y somos libres, libres para hacer lo que queramos, pero no uses tu libertad como ocasión de la carne, ni como pretexto para hacer el mal, sino usa esta libertad para vencer el pecado, para vivir victoriosamente para Dios. Cualquier persona que le diga que no importa cómo viva después de que esté salvo es o ignorante o mentiroso. Judas 1, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Note, hombres impíos que convierten en libertinaje, significa en un desenfreno, la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Hasta este día le voy a decir, yo no he escuchado a alguien enseñarlo, pero muchos ya me lo han dicho, otros pastores y otros hermanos, que hay quienes enseñan algo que se llama la gracia radical. Significa ya que eres salvo, no importa. Ellos enseñan si vives en unión libre, en fornicación, si tomas y andas en pecado. Dicen, acabo la gracia de Dios ya nos ha salvado. Escuche, yo no comparto ese pensamiento y no nos junten con ese tipo de personas. Estas personas o son ignorantes, han sido desviados o no tienen el Espíritu de Dios. Eso es contrario a las Escrituras. Toman la gracia de Dios y la convierten en libertinaje, en un desenfreno. Es como cuando veo una bestia, un animal que no tiene riendas. No existe eso, no cuadra eso con la vida cristiana. Por otro lado, si una persona vive de esa manera, tratando de vivir en santidad, pero pastor, yo estoy intentando, estoy tratando y no puedo cambiar. ¿En serio? Ya ha dejado amistades que no debe de tener. No, ahí ya estamos mal. Ya ha quitado ciertas aplicaciones de su teléfono, ha borrado números que no debe tener. Quizás es bueno que ya no mire ahí en Netflix y ande mirando tantas series de narcos que aparecen ya cada rato ahí. Es impresionante cómo convirtieron a estos malvados, sangrientos hombres homicidas en héroes.
Y la gente ahí mirando a estos documentales de estos psicópatas que matan acá y empiezan desde su niñez y se empieza a compadecer por él. Y usted tiene toda esa mente llena de tantas cosas. Y los programas que mira y las cosas que está, con razón no puede tener una mente limpia, no puede pensar bien porque le está metiendo en su mente otras cosas. Es sencillo, no estoy diciendo que es fácil, pero sí es sencillo. Sus influencias tienen que cambiar, tiene que meterse a las escrituras, tiene que escribir lo que lee o a memorizar lo que lee y ponerlo en obra y Dios empieza a cambiar. Y por eso que algunos necesitan un amigo que les guíe, les diga y sea honesto con usted. Porque usted siempre va a decir, es duro, así es mi crianza, pero el poder de Dios está para aquellos que se someten al Espíritu. Por último, escribo ahí, el injusto está bajo la ley. Dice 1 Timoteo 1, del 9 al 11, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los obedientes, los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Note esta última lista: los transgresores, los que no obedecen, o no obedecer o incumplir una orden, una ley. Desobedientes, uno que no atiende la orden. Los impíos son los que no tienen piedad, los que no buscan honrar a Dios. Los pecadores son los que cometen todo tipo de pecados. Los irreverentes son que muestran falta de respeto a las cosas sagradas. Los profanos se encuentra al contrario, que es contrario a la reverencia debida a las cosas sagradas. A los parricidas se aplica a las personas que matan a sus padres, matricidas es a sus madres, los homicidas que causan la muerte de una persona, los fornicarios, los que realizan el acto sexual fuera del matrimonio, los sodomitas son los que hoy llaman homosexuales, los hombres, los secuestradores, el que roba a una persona para pedir dinero o otra como rescate, los mentirosos que dice mentiras, o sea, expresión contraria a la verdad, los perjuros, el que hace juramento en falso, los que se oponen a la sana doctrina, es todo aquel que vive que va en contra de la doctrina pura y limpia. Para ellos es la ley. Para nosotros tenemos la ley de la libertad, la ley de Cristo, la ley del amor. En un final, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley para usted? Simplemente es el reflejo de su corazón. La ley es la medida perfecta de Dios. Y si usted no está cumpliendo la ley, significa que hay un problema, ¿dónde? Su corazón. Entonces, no trate de usted buscar una forma externa de forzarse y cumplir la ley. Tiene que empezar desde adentro hacia afuera. Pero si no lo siente de adentro, entonces hágalo de afuera de todos modos. Pero para usted la ley va a ser un yugo y va a sentirse usted como un esclavo. Pero creo que eso es mucho mejor que no cumplirla. ¿Sí me estoy explicando? Así que hoy aprendimos el uso legítimo de la ley. Vimos el error de los que se aferran a la ley. Vimos el uso de la ley y la ley no es para el justo. Si usted está escuchando este mensaje y usted no ha puesto su fe plenamente y exclusivamente en Jesús, usted está bajo condenación. Usted sigue siendo bajo la ley y va a ser condenado bajo la ley. Pero ahora usted se dio cuenta que la ley es como un ayo, es como un ayudante, una guía que nos muestra que Jesús es el único que nos puede salvar. Y cuando usted viene a Cristo como Salvador, ya no está más bajo ese ayo. Ahora busque entonces amar a Dios. Pero no se vaya de este lugar sin que tenga esa seguridad de que usted ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Padre Santo, damos gracias por este día. Bendice el mensaje, tu palabra. Bendice cada oyente que recibe el mensaje, que tú les fortalezcas desde ese pleno conocimiento de la verdad y que todos nosotros podamos decir sabemos que tenemos la verdad, sabemos que estamos en el verdadero, sabemos que somos salvos, no porque somos buenos, porque hayamos cumplido la ley, al contrario, sino porque hemos creído en Jesucristo. Te pido que bendigas todo lo que viene por delante. En nombre de Jesús oramos. Amén.